Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, quedamos Volvemos en el entonces tema a nuestro segundo último, segmento, rematar un poco el con la tema de doctora la Milagros pobreza, Betancourt, la alimentación y el tema del profesora. agua, para pasar al tema de la violencia y las ejecuciones sumarias, ¿no? A mí me parece que es muy importante eso que dijiste en el primer segmento, Marino, sobre el tema del agua. Siendo Venezuela un país que tiene en la calificación mundial el cuarto lugar en mayor abundancia de fuentes, de manantiales, de agua pura, de agua de montaña, de agua de tierra. ¿Cómo es que no es posible que haya agua potable para tomar toda la ciudadanía? Bueno, que tiene situaciones tan paradójicas como Ciudad Bolívar, que tiene el río Orinoco, tiene el río Orinoco al lado, que además a veces le inunda el paseo Orinoco porque se desborda, y el problema del agua, de la crisis del servicio de agua potable en Ciudad Bolívar es muy grave. Pero sigamos en el estado Bolívar, o sea, te vas para San Félix, Puerto Ordaz, que tienen al Caroní y al Orinoco, y la crisis del servicio de agua potable es enorme. Pero si nos vamos hacia Occidente, nos vamos a Mérida, por ejemplo, que tiene cantidad de ríos, también hay una crisis tremenda de agua. Y el tema del servicio de agua potable no solamente afecta a los sectores más pobres de la población, que ha sido histórico, sino también a sectores importantes de la clase media. Aquí hay zonas de clase media, en Caracas, para hablar solamente de Caracas, que el agua le llega cada 7 u 8 días. Sobreviven afortunadamente porque los edificios tienen tanques. Entonces hay un racionamiento de tanques. Tienen tanques el edificio y tienen que poner tanques en los apartamentos. Entonces aquí nos hemos acostumbrado, hay que decirlo así, entre comillas, a que nos pongan el agua en los edificios 1 hora en la mañana, 1 hora en la noche, a que tengas un tanque, en mi caso particular, lo puedo decir, yo tuve que inhabilitar un baño de los dos que tengo en el apartamento para poder poner un tanque de agua. Pero a mí me tocó visitar, por ejemplo, algunas zonas populares aquí en Caracas, y hay sitios de Caracas en zonas populares donde una habitación prácticamente es destinada a tener todos los potes grandes, pequeños, medianos, pequeñitos de agua, porque le llega el agua una vez cada 30 días, y cuando ese día llega el agua, que generalmente llega en la madrugada, y toda la familia tiene que trasnocharse llenando agua para tener la capacidad para que dentro de 20, 25, 30 días vuelva a llegar el agua, han destinado habitaciones. Llegué a conocer lugares donde en apartamentos había una habitación que estaba destinada exclusivamente como depósito de agua. Es decir, con como digo así, pipotes grandes, medianos, pequeños, la botellita, hasta el último pocillito que se podía llenar de agua se llenaba. Y la totuma, porque ahora hay que bañarse con totuma. Bueno, eso decía el expresidente Chávez, y no lo cumplía, ni creo que quienes están en el alto gobierno disfrutando mucho de porque digamos, tenemos en el alto gobierno una élite que disfruta, que derrocha, y una gran mayoría de la población que su día a día es cada vez más difícil y complicado. O sea, no es que se han perdido las condiciones, digamos, elementales de la clase media, sino que la clase media se ha empobrecido a un punto que es como si viviéramos en un país desértico. Así es. Pero ha habido películas muy dramáticas de la parte sur de España, de la parte sur de Italia, donde no hay fuentes de agua potable y donde la gente vive o de la lluvia o del racionamiento, pero estamos exactamente igual, teniendo de todas maneras todavía el potencial allí. Muchísimo. Porque están los ríos allí. Una gran desidia de parte es un problema de administración. De los gobiernos, ¿no? Sí, y los sistemas son muy viejos también. Donde yo vivo, el sistema es viejísimo, tiene más de 70 años de haberse construido. Y bueno, ya ha aumentado la población enormemente.
y ha debido hacerse una cantidad de inversiones y no se han hecho en los últimos 20 años ninguna. Porque estamos viviendo todavía con las últimas inversiones de hace 25, 30 años, ¿no? Así es. Pero eso cuesta, si distribuir el agua cuesta dinero, en eso hay que invertir definitivamente, ¿no? Hay que invertir, hay que garantizar no solo que el agua llegue por la tubería, sino que llegue de calidad y que llegue con la regularidad suficiente que necesita cualquier familia, porque cuando uno ve las estadísticas del gobierno, el gobierno dice, bueno, en Venezuela hay 80% de la población recibe agua por tubería. Ajá, ¿cada cuánto tiempo? En primer lugar, si me dice que recibe agua por tubería cada 30 días, eso no es garantizar el derecho al agua. Si además el agua que llega sucia y llega de pésima calidad, con pésima calidad, peor. Entonces, no es cierto que más del 80 o 90% de la población, como dice el gobierno, se le está satisfaciendo su derecho humano al agua. Porque es un derecho humano además reconocido por Naciones Unidas. Sí. Es que en nuestro alrededor, yo he estado recientemente en Colombia, pero también recuerdo que en Aruba, Curazao y Bonaire, el agua de los lavamanos está tratada. Así es. Puedes tomarla perfectamente. Con toda confianza. No vas a tener problemas de diarrea, ni de dolor de estómago, ni de dispepsia. Es decir, entonces, qué contraste, ¿no? Bueno, yo creo que el tema entonces del empobrecimiento es estructural. Yo creo que tú tienes toda la razón. Hay un problema de administración y un problema también de gerencia, ¿no? Yo creo que con eso, bueno, se explica un poco y además las fechas, ¿no? Ya en 2008 se veía el empobrecimiento y la hiperinflación y el impacto es ahora, ¿no? Eso no tiene nada que ver con sanciones extranjeras. Así es. Porque si quitaran las sanciones hoy día, ¿la cosa mejoraría? Es una pregunta que te dejo. Para ver, hay un trabajo muy excelente y yo le invito a quienes me están escuchando que lo busquen en la página web de Provea, que hizo el economista Manuel Suterland, un gran trabajo, yo lo he leído. Un gran trabajo que tiene que ver con las sanciones. Es decir, él ahí explica de una manera muy pedagógica y además muy científica cómo no es cierto que la crisis económica que padece Venezuela en estos momentos y su crisis social tenga que ver con las sanciones. Las sanciones empezaron, si no me equivoco, en noviembre del 2017. Eso es correcto. De acuerdo a esa investigación. Y bueno, la crisis la tenemos desde antes de fallecer Chávez. La crisis macroeconómica, hablando de pobreza, yo siempre he dicho, atenuando la responsabilidad de Maduro, que Chávez dejó en materia de pobreza una situación bastante difícil. Sí. El Instituto Nacional de Estadísticas, y cualquiera lo puede revisar cuando revise la página del INE, en el 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas dijo que entre el 2012 y 2013, estamos hablando todavía gobernando Chávez en el 2013, la pobreza en ese año aumentó 6 puntos. Claro. Pero ya desde el 2009 había como una línea de estancamiento. Si uno ve los gráficos del propio DINE, estoy hablando que son cifras oficiales, ya se veía que había un estancamiento en la lucha contra la pobreza y se dispara esa situación de pobreza a partir del año 2012 y durante toda la gestión de Maduro se agudiza. Aquí hay un elemento que es importante, nosotros le hemos llamado mitonomía de Estado. Mitonomía. Sí, que es cómo el gobierno se ha dedicado a mentir, ¿no? A mentir, pero de una manera tan descarada. Les pongo un ejemplo a quienes nos están escuchando en este momento. Una mitomanía. Pues. Mitomanía como política. Es decir, el gobierno dice que construyó 500.000 viviendas en el 2019. De acuerdo a la investigación que realizó Provea, que ya estamos empezando a difundir del informe de 2019, nosotros contabilizamos menos de 5.000 viviendas. Caramba. Pero además, si tú te paseas por Fuerte Tiuna, ves la cantidad... Le pusieron 5-0. Sí, ves la cantidad de edificios que no se han terminado de construir en Caracas, en Fuerte Tiuna, que están ahí todavía esperando su culminación. Pero algo peor,
Y es que, por ejemplo, en educación, el gobierno dice que entre el 2018, y el 2020, aumentó la matrícula en educación básica. Eso es falso, sí. 1.000.000 de alumnos. Es decir, en un contexto de profunda crisis económica, de migración masiva, cuando ellos mismos reconocen en la estadística del INE que se redujeron los educadores en 36.000, que es una cifra conservadora, Sí. pero ellos reconocen que hay 36.000 educadores menos, dicen que en esos 2 años la matrícula en la educación básica, es decir, educación básica abarca educación inicial, educación primaria y educación media, ese es el concepto de educación básica. Bueno, 1.000.000 dice que aumentaron, y que solamente en el 2019 la matrícula creció 500.000 estudiantes, es decir, una barbaridad de mentiras, Sí. ¿no? Porque quieren disfrazar la crisis tan profunda que hay en el sistema educativo venezolano. Estamos muy cerca aquí, porque Radio Caracas Radio está muy cerca del pedagógico, Es correcto. ¿no? Es una crisis estructural Estamos aquí gravísima. al lado del pedagógico, y hay que ver las cifras que da la universidad, porque la universidad, digo el pedagógico, porque los distintos pedagógicos conforman una universidad en el país, de la reducción de educadores en algunas materias particularmente muy graves, pero además el gobierno tuvo que inventar los llamados educadores express, que eran muchachos que querían formar. Al final eso, digamos, fracasó, no lo pudieron hacer. En unos que otros liceos han incorporado algunos muchachos de chamba juvenil, porque saben que hay una crisis de educadores. Así, hay educadores que están ganando salario mínimo. ¿Cómo puede un trabajador de la educación, un educador, costear sus alimentos, su transporte? Hay educadores que han renunciado porque no pueden pagar el transporte. O sea, no les alcanza el dinero para pagar el transporte para poder llegar a la escuela. La educadora Luisa Pernalete sacó un artículo muy conmovedor hace pocos días, es una educadora de Fe y Alegría, que decía que en Cantaura, por ejemplo, los niños tienen que caminar más de 2 horas con el calor que hace en Cantaura, sí. Quien conozca Anzoátegui y Cantaura, sí. Tienen que caminar hasta 2 horas para llegar a la escuela, pero igual lo hacen los maestros y maestras, es decir, sí. Tienen que caminar muchísimo para poder llegar, y bueno, esos son, digamos, los sacrificios que hace el pueblo venezolano, mientras el gobierno miente diciendo que la matrícula aumentó y, insisto, gastan millones de dólares en armas, gastan millones en carnavales, gastan millones en adornos navideños, cuando las escuelas del país están totalmente destruidas. Hay que ver que no solamente no se están construyendo más escuelas, y eso se puede ver por la estadística del propio INE que publicó en noviembre del año pasado, sino que las que existen están en condiciones muy, muy críticas. Hay escuelas donde la gente dirá que uno está exagerando, pero no es así. Hay evidencias que han cerrado, sí. Totalmente cerradas, sí, porque no hay educadores. Inhabitables, no se pueden... No, sí. Y además porque no hay educadores, sí. O porque la estructura de la escuela constituye un riesgo, para la vida, sí. Para los niños. Y los directores han decidido cerrar las escuelas porque prefieren cerrar la escuela que poner en riesgo a cientos de niñas. Hace poco, en el Valle, en Caracas, ahí al lado prácticamente de la Plaza del Valle, está un liceo donde el muro del liceo estaba prácticamente cayéndose. Tuvieron que suspender los directores, la dirección de la escuela, las clases por un tiempo hasta que se arreglara el muro, porque por más que insistían, por más que tocaban puertas, por más que denunciaban públicamente, no se arreglaba. Era el muro de la entrada del colegio y, bueno, es preferible suspender clases que perder la vida, que vayan a perder la vida 1, 2 o 3
estudiante, algún representante, algún educador. Sí, eso es impresionante. Hay liceos y tenemos noticias verificadas de ese tema en los cuales se tiene que exonerar a los estudiantes de materias como física, química y matemáticas, ¿no? Y eso luego se ve después, cuando las personas intentan entrar a la universidad y no tienen la capacidad intelectual ni la formación básica. Vamos al corte nuevamente y en la siguiente oportunidad vamos a continuar hablando de este importante tema. Ya hemos hablado de la pobreza, el empobrecimiento, el problema del trabajo, la inflación y del agua. Pero hay muchos temas más. Tenemos pendiente el tema de la violencia y las ejecuciones sumarias. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv. La